Bien, estamos de vuelta en Punto Económico, en el último bloque. Estamos con el señor Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano. Señor Gómez, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenas noches. Siempre menciono algo que he leído, ¿no? Que es que en realidad Perú ha resaltado mucho, Chile también en la región, pero que si uno, para algunos, si uno mira el futuro, Colombia va a ser el gran tigre de la región. Por dos motivos, dice, por la institucionalidad que han construido en el tiempo y por esta articulación que Chile también lo ha logrado y que el Perú todavía está en pañales entre lo público y lo privado, este nivel de coordinación que hay para promover el país en su conjunto y que tiene que ver con lo que conversábamos con Carlos Anderson antes, ¿no? Tener una visión donde ya los públicos y los privados saben dónde estás apuntando y por lo tanto trabajas de manera conjunta. El Consejo Empresarial Colombiano comenzó aquí en Perú este año con el fin de promover las inversiones, me imagino, del sector empresarial colombiano en el Perú. Cuéntenos cómo les va, qué es lo que están mirando con mayor interés, qué acciones en particular están realizando. Bueno, muy bien, muchas gracias. El Consejo Empresarial Colombiano nace este año, digamos que se gestó desde el año pasado, a mediados del año, se gestó como una respuesta a unir los esfuerzos de las empresas colombianas y este año se materializó en el mes de febrero, cuando ya la empresa adquirió su personería jurídica. Empezamos a funcionar en el mes de febrero, hoy somos 45 afiliados, constituimos 45 empresas colombianas radicadas en el Perú. ¿Cuántas son 45 las que hay o hay más? No, en Perú hay cerca, se podría hablar de entre 200 y 300 empresas colombianas que se encuentran operando en el país como empresas colombianas, es decir, con capitales colombianos o con capitales con accionariado compartido con algunas empresas peruanas o con empresas extranjeras. O sea que esas 45 son sobre todo las más grandes. No solamente las más grandes, porque en el Consejo Empresarial Colombiano tenemos empresas también pequeñas. Esa ha sido una de las cosas positivas y de las particularidades que nosotros nos ha gustado mucho, y es invitar a las empresas pequeñas también a compartir con las empresas grandes. Y es que estamos convencidos que cuando una empresa pequeña se acerca a una empresa grande, pues los beneficios son enormes, son exponenciales, porque lo que va logrando una compañía en determinado momento lo va trasladando para las empresas pequeñas. Y ha sido un ejercicio muy interesante ver cómo tanto empresas grandes, medianas o pequeñas van logrando alcanzar metas. Las empresas grandes nos han servido, hemos estado desarrollando, por ejemplo, un plan padrino, que es enseñarles a las empresas pequeñas a que no se cometan los errores que suelen ocurrir o se suelen cometer cuando una empresa extranjera o una empresa colombiana llega a este mercado. Es decir, las empresas grandes colombianas ya en el Perú transmitiendo el conocimiento a las empresas pequeñas que están o que quieren entrar al país. Exactamente. ¿Tienen un cálculo del stock de inversiones en el Perú? Nosotros hicimos un conteo rápido con las empresas, solamente con estas 45 empresas, y llegamos a identificar 4.900 millones de dólares invertidos en los últimos 3 años, lo cual es muy interesante porque se habla que Colombia ha invertido en los últimos años entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Esto nos da a nosotros como Consejo Empresarial Colombiano una representatividad importantísima, porque estamos hablando de un 70% de las empresas que pertenecen al Consejo que están actuando dentro de estas cifras interesantes. ¿Y ese cálculo de 7.000, 8.000 proviene de dónde? Estos son de nosotros tenemos, digamos, acercamiento con estas empresas, porque nosotros cuando identificamos las cifras a través de, por ejemplo, organismos como Proinversión, encontramos que ahí nos han registrado todas las cifras reales. Por eso nosotros hacemos un pequeño conteo rápido y entrevistamos a las empresas, les decimos cuánto has invertido en los últimos años, pasamos unas pequeñas encuestas y podemos identificar ahí que han sido cifras que han superado estas cifras. Pronosticamos que van a haber inversiones todavía muy superiores de aquí a los próximos años, lo cual es interesante para el empresariado colombiano y obviamente para la economía peruana. Y para la región en general, ¿no? Así es. Además del sector eléctrico, donde están en transmisión, también están en distribución de gas. ¿En qué otros sectores importantes están actualmente? Bueno, Colombia es un país que tiene una ventaja muy interesante, y es que es muy diversificada su economía. Si uno observa aquí lo que ha pasado en materia de inversión, pues hablamos, por ejemplo, de economías como la chilena, donde se ha concentrado mucho en el sector minero, en el sector retail, mientras que Colombia tiene en la parte, como usted dice, en la parte de hidrocarburos, en la parte de hotelería, en la parte de infraestructura, en la parte eléctrica, en la parte de exploración de petróleo, en fin, una serie de
de industrias que son muy interesantes para Colombia y que hemos encontrado un espacio muy importante aquí en el Perú. En general, en todos esos sectores están actualmente en el Perú, Claro, hotelería, movilidad, claro. Infraestructura. Tenemos empresas, por ejemplo, como Laredo, que lleva muchos años acá en la parte agrícola. Exacto. Tenemos empresas como, por ejemplo, Alpina, que entra en la parte de alimentos. Empresas como de diversión, están empresas como Diversity, están empresas como Bodytech en la parte de los gimnasios. Tenemos empresas de aeronáutica como Air Caribe. Tenemos muchas empresas que amplían este abanico de oportunidades. Y así como en el caso del Perú, en general el sector empresarial colombiano tiene presencia en diferentes países del mundo. Así es. Pero obviamente Colombia había siempre estado mirando como hacia el norte, siempre había apuntado sus esfuerzos hacia los mercados de los Estados Unidos, hacia México, hacia el Caribe. Y en los últimos años las cosas han estado cambiando. Obviamente Colombia ha empezado a mirar hacia los mercados del sur, como son Chile, como son Perú, lo cual ha sido algo muy importante para nosotros porque hemos notado que hay oportunidades grandiosas que estaban por desarrollarse y las empresas colombianas han venido aprovechando ese tipo de situaciones. Ahora, un tema que creo que es importante porque en el último CADE del año pasado estuvo acá un expresidente de lo que es la CONFIEP peruana de Colombia y contó toda la experiencia de fortalecimiento institucional. Así es. En el caso colombiano. Y en realidad uno se queda impresionado de el nivel, primero del nivel de articulación, esto que mencionaba al inicio entre lo público y lo privado, este tema de compartir una visión, la solidez de la institución. Y uno se preguntaba cómo se construye eso. O sea, siempre fue así, cómo lo construyeron, cómo el empresariado llegó a tener esta visión y comenzar a acompañar al Estado en diferentes campos de acción. Lo que pasa es que hace muchos años se empezó a identificar en qué sectores era el Estado más eficiente y en qué sectores las empresas privadas eran más eficientes. Y se logró conjugar este tipo de esfuerzos y de talentos y empezaron las empresas a diversificar sus economías, es decir, a tener participación tanto del Estado como de las empresas privadas. Y te cuento, por ejemplo, una experiencia interesantísima y es ver cómo en las empresas se empiezan a hacer procesos de selección como si fueran empresas multinacionales, donde no solamente se tenían en cuenta a las personas que tienen trayectoria empresarial con el Estado, sino también trayectoria con empresas privadas. Yo fui un caso de esos porque yo trabajé 11 años con una entidad del Estado que se llama Proexport, en donde todos los procesos de selección que se hacían eran manejados como empresas privadas. De hecho, parte de nuestros salarios eran pagados con sueldos variables por cumplimiento de resultados. Entonces, esa articulación, como tú mencionas, ha sido muy interesante y no solamente ha tocado esta empresa, sino ha tocado muchas otras empresas. Tenemos hoy empresas, por ejemplo, como el Grupo de Energía Eléctrica de Bogotá, que aquí pertenece al Consejo Empresarial Colombiano, con empresas como Contugas, en donde se maneja esa filosofía, empresas donde hay una participación del Estado y empresa estatal. Entonces, esa ha sido una experiencia que Colombia ha articulado muy bien, esa institucionalidad para poder compartir esas experiencias, esas fortalezas de tanto la parte privada como la parte estatal. En el Perú, le planteo el tema porque creo que es interesante hacer la comparación. En este momento se está hablando del fortalecimiento de Petroperú, básicamente de la refinería. Y de la posibilidad de que Petroperú entre a la explotación de hidrocarburos. Solamente el hecho de modernizar la refinería ya genera en el sector empresarial peruano una resistencia, críticas. Y cuando uno mira a Colombia, de pronto ve que se van a invertir, no sé, el monto de inversión que anunciaron hace un año como de miles de millones de dólares para los próximos 3 años en Ecopetrol. Y cuando uno conversa con los empresarios colombianos no es que les preocupe el tema. ¿Alguna vez les preocupó? ¿Nunca les preocupó? ¿Cómo es que confían? ¿Por qué tienen esa confianza en que el Estado efectivamente va a manejar adecuadamente una empresa pública como Ecopetrol? Lo que pasa es que también digamos que las bases y digamos las reglas de juego que el Estado colombiano ha puesto en juego para las empresas del Estado, invitando a tener participación de jugadores privados, pues ha sido muy clara. Entonces esa confianza se traslada a las personas que forman las empresas, porque finalmente lo que conforman las empresas son las personas, y esa confianza que las personas van adquiriendo se va transmitiendo a través de los diferentes áreas de las compañías, y hoy estas empresas se manejan, como tú dices, exactamente como una empresa privada. Vemos cómo se van desarrollando esquemas muy interesantes, lineamientos muy claros, normas, se manejan
indicadores de gestión, que es algo interesantísimo en ver cómo se involucran dentro de las empresas del Estado. Ahora, ¿en algún momento el empresariado, antes de que pasara todo esto, sí le generaba desconfianza que el Estado incursionase en esas actividades? Claro, en su determinado momento a nosotros nos ha generado un poco de incertidumbre ver cómo se va a manejar, pero digamos que hemos visto cómo el Estado ha tenido una participación satisfactoria, las entidades han sido controladas públicamente, se ve el manejo de los recursos. Entonces yo pienso que en esto ha habido un manejo muy inteligente del Estado colombiano para permitirle ganarse esa confianza que en algunos mercados pues no existe, no se confía mucho en el manejo de las empresas del Estado, pero en Colombia ha sucedido que paulatinamente se ha venido ganando esa confianza del Estado a través de sus acciones, a través de la transparencia, a través de la invitación y la participación de diferentes actores, traer a las empresas privadas, tener socios privados para participar con estas compañías, y esto lo trasladan no solamente ahora a Colombia, sino en el Perú. Se han empezado a generar como multinacionales del Estado que salen a buscar mercados internacionales. Exacto. Y a los gerentes o los presidentes de estas compañías se les da un tratamiento como de personas que trabajaran en una multinacional. O sea que usted puede decir que si es posible, lo que hay que hacer es empujar al Estado a que haga, a que en los casos en los cuales intervenga una empresa pública lo haga como si fuese una empresa privada. Claro, ese es el objetivo. Ese es el objetivo y esa es la invitación. Digamos, yo pienso que en eso Colombia puede aportar mucho en el desarrollo y la experiencia que he tenido en los últimos años en ese tipo de manejo de compañías, de empresas estatales con la participación de las empresas privadas. Ahora, el Estado en Colombia siempre fue fuerte. ¿Cómo es que se inicia el proceso de fortalecimiento del Estado colombiano para que llegara a tener este nivel de institucionalidad, de que las empresas públicas puedan manejarse correctamente? ¿Hay un punto de quiebre en la historia de Colombia donde pasa esto? Digamos que esto empieza a suceder en los últimos 12, 14 años. Si hay un punto de quiebre en donde esto empieza a suceder. Obviamente cuando las empresas empiezan a adquirir más confianza en las empresas del Estado. Y eso en los últimos 8 o 10 años. ¿Con qué presidente es que se inicia este...? Nosotros, esto digamos que se podría decir que empezó con el gobierno del presidente Pastrana, empieza como a generar ese tipo de cambios. Empresas, por ejemplo, empresas del Estado como Ecopetrol, como las hemos mencionado, empiezan a dar esos pasos agigantados en ganarse una confianza, en cambiar esa imagen de empresas del Estado, y poco a poco se le da continuidad a los gobiernos, a los programas del gobierno. El gobierno del presidente Uribe fue un gobierno que trabajó bastante también en darle transparencia, darle confianza a las empresas del Estado, que el mismo pueblo colombiano tenga confianza en sus propias instituciones. Entonces, eso ha sido un paso, una continuidad que se ha venido dando ahora con el gobierno del presidente Santos. Se continúa en esta tarea y estamos seguros que en los próximos gobiernos esto se va a seguir desarrollando. Es interesante porque son finalmente gobiernos de derecha que en el caso que en el Perú esto puede sonar a una cosa extrañísima, que terminan haciendo que el Estado se fortalezca y que la gente confíe en el Estado, incluso en las empresas públicas, ¿no? Aquí en el Perú eso a veces no es tomado tan bien. ¿Cómo mira el empresariado colombiano esta decisión que ha tomado el presidente Santos de iniciar una negociación con las FARC para que dejen las armas y no solo eso, sino que incluso se puedan llegar a participar de la vida política del país? Bueno, esto no es algo realmente nuevo para nosotros. Digamos que nosotros como Consejo Empresarial Colombiano no intervenimos mucho en este tipo de opiniones, pero sí les puedo decir que los procesos de paz en Colombia no son nuevos para nosotros. Y siempre el empresariado privado, el empresariado colombiano, ha tenido su participación. Obviamente nosotros apoyamos este tipo el empresario colombiano, lo que busca, lo que todos queremos en Colombia es que se dé la paz. Porque si con estos tipos de conflictos sociales hemos logrado tener crecimientos importantes, pues hombre, yo me pregunto qué pasaría si no tuviéramos este tipo de conflictos. Si lo solucionan. Si lo solucionamos, yo creo que Colombia sería un país que se dispararía un poco más en el tema de su economía, porque realmente algo que nos afecta a nosotros bastante es el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico, el tema de las guerrillas. Todo esto afecta a las empresas privadas. Por decir algo, Bogotá es una ciudad que se encuentra dentro de la sierra y que cada exportación que quiere hacer hacia un puerto tiene la obligación de pasar por los ejes viales que llevan a los puertos. Y yo he tenido que ver incluso empresas cómo contratan escoltas, cómo contratan ese tipo de protección para poder sacar sus mercancías a los puertos. Entonces, cuando en Colombia se dé esta solución, obviamente el comercio exterior de Colombia va a tener un dinamismo impresionante. ¿Y cómo mira un empresario peruano, colombiano, que mira
eventual proceso de paz como una oportunidad, el abrir canales de diálogo con un movimiento armado, digamos terrorista, el Perú. Un país donde hay conflictos sociales, donde no terminamos de solucionarlos, donde a veces el hecho de abrir las puertas para la conversación o de tener mesas de diálogo es visto como ceder demasiado. ¿Cuál es la lectura de...? Porque ya sabemos los aspectos positivos que usted podría mencionar sobre el Perú, pero los aspectos críticos de la política, de lo social, ¿cómo miran los empresarios peruanos, los empresarios colombianos, ese aspecto del Perú? Bueno, obviamente para nosotros, para las empresas colombianas, Perú tiene aspectos positivos enormes. Digamos que dentro de los aspectos que pudiéramos empezar a trabajar o ayudar para mejorar está un poco el eliminar un poco las trabas burocráticas que a veces se presentan. Los órdenes de conflicto, la inseguridad es algo que, por ejemplo, nos está afectando muchísimo hoy en día. La imagen. Entre las empresas colombianas, empresarios conversan sobre el tema de la inseguridad como un tema que les está preocupando. Claro, es algo que se está acrecentando en los últimos meses y se vuelve algo preocupante. En el tema, por ejemplo, de todo lo que son el manejo de la inseguridad aquí, vemos que todavía faltan muchas cosas por mejorar. El empresariado colombiano obviamente pues ha estado acostumbrado, por así decirlo, entre comillas, a vivir en este tipo de situaciones en Colombia, porque nosotros hemos crecido con un país con violencia, con un país con desigualdades, con un país con problemas sociales, y encontramos que Perú, si bien no ha sido la misma proporción como lo ha tenido Colombia, en este momento se está acrecentando y hay que hacer algo para poder atraer la inversión. Nosotros quisiéramos tener mayores inversiones, pero a veces eso es un factor que puede llegar a jugar en contra. Entonces, obviamente sí miramos con preocupación el tema de seguridad. El tema de seguridad, claro, obviamente que sí. El tema de los conflictos sociales, que es todo otro tema. Claro. Que suele preocupar al empresariado. El tema de los conflictos sociales también es algo que hay que ponerle mucha atención. Obviamente existen todavía aquí muchas desigualdades, como acabo de notar, en diferentes regiones. Hay muchos índices de pobreza que todavía hay que trabajar. Nosotros como empresarios colombianos lo que queremos traer es, por ejemplo, generación de empleo. En la misma encuesta que hacíamos hace un par de meses, notábamos que las empresas colombianas han generado 300.000 puestos de empleos entre directos e indirectos, y eso ya es un aporte a la economía muy importante en el Perú. Entonces eso ya es un aspecto importante que puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los peruanos. Entonces nosotros como colombianos, cuando estamos en este país, nos sentimos ya como peruanos. Nosotros, la mayoría de personas o de empresas colombianas que estamos acá, sentimos lo que sucede en este país como si fuera parte de nosotros mismos. Bien, señor Fernando Gómez, muchas gracias por haber estado acá. Bueno, en realidad es una gran cosa que un consejo empresarial se instale en Colombia. Esperamos que los gremios empresariales peruanos tomen la misma iniciativa para ir hacia otros mercados en la región, ¿no? Comenzando por la región. Bueno, pues, y que les vaya muy bien y que las inversiones sigan llegando. Muchas gracias. Esperamos que así sea y cuenten con nosotros. Invitamos a las empresas colombianas a que nos sigan apoyando. Estamos creciendo. En www, ¿cuál es la página web de ustedes? Todavía la página la estamos en conformación porque estamos preparando algo muy interesante para poderle mostrar a todos nuestros afiliados, a las empresas que se van a afiliar con nosotros. Ok, bien, mucha suerte. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy amable. Bien, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta el día de mañana. Que le vaya muy bien.